Gabon guztioi, gaur euskitasuntzaren maingurutan gaia estibalitzeko santutegia dugu. Non eta hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia en Radio Vitoria de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos. Incluso quien les habla hoy se ha atrevido a poner el título a la mesa que nos ocupa. Santuario de Estíbaliz, Fe, Historia y Cultura. Hoy contamos con dos invitados. A mi izquierda, Emiliano Ozaeta, monje benedictino en Estíbaliz. Emiliano, Gabón, muy buenas noches. Gabón, Manolí. Bueno, monje benedictino, ¿desde cuándo, Emiliano? Pues exactamente serán desde 43 años. 43 años. 50 de estancia en Estíbaliz, pero 43 años de monje. Por lo tanto, prácticamente desde adolescente. Desde niño, casi con 11 años, todavía preadolescente, dicen los libros de técnicos. ¿Por qué con 11 años fuiste a Estíbaliz? Por vago. Bueno, quizá también por un poco por malicioso. Yo quería ser fraile, no quería hacer otra cosa. Entonces no distinguía entre los fraile y monje, ¿no? Por supuesto. Y le dije a mi madre que quería ser fraile, me puse en contacto con uno que era de San Viator, que era de Bernedo, con César. Me encontró demasiado joven y bueno, quedamos que para el año siguiente, en septiembre, pues me presentaría un examen previo de ingreso, a ver si me admitía ya con 11 años cumplidos. Entonces cumplí los años en febrero y en abril pues pasó, como solía ser entonces la forma, un monje de Estíbaliz buscando chavales que quisieran venir al monasterio. Por supuesto que no distinguía monasterio y convento, ¿eh? Y bueno, pues como yo estaba en esa disposición y además pues tenía que esperar 6 meses y tenía un examen de por medio y no sabía si iba a aprobar y si me iban a decir que no, como con el examen que me hizo allí me dijo que sí, que estaba disponible, que estaba en buenas condiciones, pues digo, pues me libro de esperar y de pasar un examen más serio. Y como tú, otros muchos chavales... Pues sí, en primera remesa fuimos 16, luego se añadieron 14 y luego llegó una segunda remesa de 40 y tantos. ¿Eres nacido en Treviño? Bueno, en Treviño no, yo suelo decir que en Treviño. Porque los de Leva, como mi compañero de hoy, pues el TR lo hacemos a nuestra manera. Y Obeicur y Bajauri son dos pueblos que pertenecen al condado de Treviño, pero que están en la cuenca de Leva, y por lo tanto sí soy de Treviño, pero de Obeicur. Lo que muestra que Treviño es el corazón de Álava y que para la fe y para la Iglesia en muchas ocasiones no han existido fronteras administrativas. Bueno, pues ha habido toda la zona de Álava, que era diócesis de Calahorra durante siglos y siglos, y la zona nuestra pues quedó, cuando se constituyó la diócesis de Vitoria, quedó también integrada todavía en la diócesis de Calahorra, porque la de Vitoria ya era bastante grande con las 3 provincias que forman la comunidad autónoma de Euskadi. Y luego ya pasamos al año 50 en el reajuste que se hizo, un poco malicioso ciertamente, de los límites de las diócesis, pues Treviño pasó a la diócesis de Vitoria. Entonces tenemos una diócesis pues muy interesante porque tiene parte de Vizcaya, parte de toda Álava y parte de, o sea, todo Treviño. ¿Quién nos acompaña hoy en esta mesa? ¿Quién es Próspero Anis? Bueno, Próspero Anis para mí es un señor que le conocí hace 2 años y que se presenta que es mayorcito. Solo hace 2 años os conocéis, Próspero, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gabón, pues que hace tiempo, de vistas, a Emiliano lo conocemos todos. Él, quizá porque tiene que conocer a más, pues no que nos conoce personalmente, pero vamos. Yo concretamente, el año 1970 me casé en Estíbaliz. Ya estaba Emiliano ya. Y vamos, es muy conocido. Por lo que respecta a mí, pues su maestro jubilado de Santa Cruz de Campezo,
ilusionado por las cosas de Campezo y por las cosas de Álava. Ujú. En Campezo tenemos Ibernal, pero Estíbaliz es algo más para todos los alaveses. Y de eso hablaremos. ¿Y cómo ha sido tu relación con Estíbaliz? Te casas allí, por lo tanto muestras ya en ese momento un cariño hacia el lugar, hacia la Virgen de Estíbaliz, pero luego has estudiado el edificio, has estudiado la fe. ¿Cómo te has relacionado con Estíbaliz y todo lo que significa? Como una vez más, Estíbaliz es algo para todos los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX, suponía mucho. Entonces Estíbaliz, sin decirnos nada, ya lo íbamos, diría yo que mamando poco a poco, de chavales, de monaguillo, en aquellos recorridos que acompañábamos al pueblo a recoger la imagen del pueblo anterior, de llevarla al nuestro, y al año siguiente entregarla en el siguiente pueblo. Pues ya lo íbamos nosotros recibiendo, lo íbamos metiéndonos dentro de nosotros. Y lo que mi generación, pues era un honor ir a Estíbaliz a casarnos. Y es más, además de por esta segunda mitad del siglo XX, hay que dejar constancia que el toque espiritual que daban los monjes de Estíbaliz a las celebraciones eucarísticas era un polo de atracción. Entonces, más que estudiar Estíbaliz, yo creo que Estíbaliz lo vivimos los de la segunda mitad del siglo XX, lo hemos vivido y lo llevamos, es mucho para nosotros. Próspero, ¿por qué marcas esa frontera? Segunda mitad del siglo XX. Sí, me ha invitado Emiliano a que venga aquí a charlar sobre Estíbaliz y yo, pues, ¿qué voy a decir? Como una a la vez más. Entonces, me ha invitado como que podía hablar sobre la devoción. Y la devoción hay que marcarla antes y ahora. Hay que decir un antes de los que vivimos desde la más tierna infancia, lo que era Estíbaliz, algo muy nuestro. A la de ahora, que es distinto. Igual es que nosotros hemos abusado de celebraciones y celebraciones, pero concretamente hace 2 años o 3, cuando me conocí a Emiliano, hablamos sobre una de las devociones típicas de hoy día, de Requiem Biosera, una marcha nocturna que se hace de los pueblos de Álava al corazón de Álava, a Estíbaliz, y en Campezo, que parece que está un poco más alejado de todos estos movimientos alrededor de Estíbaliz. Lo comenté con 3 o 4 amigos. Está más cerca de Tierra Estella que de Llanada. Sí, cuando yo llevo a algún compañero, algún amigo a Campezo, creen que casi somos de Tierra Estella. Concretamente mi padre, que nació en el año 1900, y los de esta generación, los jueves iban a Estella. Ahora hay un puerto, no había los vehículos que hay. Estaba el Vasco Navarro. El Vasco Navarro que nos llevaba allá. Y bueno, siempre nos hemos entendido bien. Yo, de chaval, de joven, cuando íbamos a jugar, pues íbamos a jugar contra los de Murieta, los de los Arcos, los de Lupkin, los de la Tierra Estrella, que decía. ¿Sí? Pero el Estíbaliz es otra cosa. Entonces, el Estíbaliz hoy, y yo lo veo por esta gente joven, que igual en momentos concretos, en puntos concretos, pues sí que sigue ese sustrato que nosotros no tenemos muy metido. Porque como te decía, de charlar con 3 o 4, pues ahora, el último sábado del mes de mayo, se vienen sobre 30 chavales, 30 jóvenes o jóvenes ya de 40 años para arriba, se vienen andando desde Campezo hasta Estíbaliz, la noche esa. Los que somos de mi generación, pues es raro que pase un mes o 2 meses sin que nos vamos un poco al cerro a decirle hola, buenas tardes, a rezar una salve a la Virgen Estíbaliz. Pero estos otros, de esta siguiente generación, yo creo que queda ese sustrato y lo demuestran esporádicamente. Es distinto a la devoción, pero ahí está. Yo creo que se mantiene de otra manera, pero se mantiene esa devoción por Estíbaliz. Vamos a escucharle a Emiliano algunos datos que nos sitúan en lo que fue el germen de Estíbaliz. Por ejemplo, Emiliano, el nombre de Estíbaliz, ¿qué significa? ¿Qué raíces tiene en nuestra cultura? ¿Qué es Estíbaliz? En ese sentido, en el nombre ya etimológico. Mi opinión va más por la base autóctona histórica, que no es el Estíbaliz, que es un juego de palabras que ya alguna vez ya lo he dicho y que hizo se hizo famoso en 1928 con motivo del Congreso de Música Sacra de Vitoria, y el presidente, no me acuerdo el nombre, se llamaba Pedro, que fue cardenal y que fue expulsado de Toledo con motivo de la República, y después el franquismo tampoco tuvo buena relación con él y fue. Pero no recuerdo ahora el apellido de este cardenal.
Bueno, lo usó porque dijo, hombre, pues me han dicho que podía significar esto y queda muy bien en el contexto este que estamos celebrando aquí, porque la madre siempre trata con dulzura a los hijos y tal. Fue una homilía, no fue una investigación, ¿no? Entonces, queda bien, pero vamos, etimológicamente, un verbo en condicional y en posible, en situación de posible simplemente es muy difícil meterlo en un nombre propio, ¿no? ¿El qué significado exacto daba? Bueno, él no lo hacía, él lo recogió de alguien que se lo dijo, Estíbaliz, si esto fuese miel, y entonces estamos ante la señora Dulce, el dulce nombre de María, hizo ese juego de palabras y quizá porque lo dijo una persona relevante y en un momento relevante, pues se mantuvo mucho, ¿no? Muy vasto, sí, lo de Estíbaliz. Etimológicamente no va. No vamos a discutir aquí Próspero y yo porque seríamos tendríamos el antagonismo, que es otra posibilidad que algunos defienden, el origen latino. En Santa Cruz está hibernalo, que en latín sería. Hibernalo también lo estudiamos como algo de etimología euskaldun. Parece ser que en la zona donde tenemos la ermita de Hibernalo había un poblado que se llamaba el poblado de Iber. Y entonces el poblado, población, empresa, Ola, Sí. sufre un cambio y entonces Hibernalo. En vez de Iberrola, hibernalo. Hibernalo. El poblado de Iber. Sí. Tampoco, en fin, son Cabe teorías que no. La palabra Iber en toda Europa es muy corriente. Bueno, pues entonces en latino sería Iber invierno y Esti sería verano. Y hablaron de que posiblemente aquellas famosas familias que se establecieron aquí, que hubiese una familia más destacada que tenía su zona de verano en Estíbaliz, que es más fresco, y Santa Cruz, que está bastante más bajo que Vitoria. Eso me sorprendió cuando lo constaté. Pues sería zona de invierno, zona más cálida, más acogedora. Pero la verdadera etimología, pues lo mismo que el Iber lo veo muy posible en Santa Cruz, pues es que es ese collado, ese montículo de cayuela blanca. Y si os fijáis, y los que estén en ese sitio, pues que miren alrededor de su casa, pues los nombres que empiezan con tienen alrededor esa tierra blancuzca de cayuela deshecha, porque la cayuela se deshace en cuanto le da el agua y el aire, pero en principio sale relativamente dura, o por lo menos como arcilla. Y entonces sería el montículo de arcilla o de cayuela blanca, ¿no? El trabajo este lo presentó en 1918 don Manuel Lecuona, una persona muy autorizada, y yo lo doy por bueno porque Esteríbar en Navarra, pues el valle lo conocía así. ¿Cómo se llama Esteríbar? Claro, se nota, ¿no? Estabillo, la cuesta de Estabillo, cuando haces el camino de Santiago, tal, ¿no? Estarrona, el mismo, y luego también hay otro Esti, si no me equivoco, en el Orrio, hay un caserillo, ¿no? Entonces todos son lugares altos donde la tierra es de estas características. Entonces yo pienso que etimológicamente es el nombre del monte y que el significado es ese. La primera piedra que se puso sobre aquel cerro, ¿la podemos datar? Pues la primera piedra que se puso allí no estuve en la inauguración, porque yo sospecho, aunque no estoy seguro y ahora menos, de que sospecho que la lápida romana que hay incrustada en la puerta, en la pared oeste de Estíbaliz, y que la pudo no constatar así directamente, sí constatar el padre Pinedo, pero le llamaron a don Miguel de Barandiarán, don José Miguel de Barandiarán, no estaba ese día y la obra siguió, y el día que fue le indicaron, hacía 2 días, y él tiene un dibujo a mano de cómo estaba la pared cuando él llegó, le indicaron que era la piedra, 2 piedras que están allí, con la instrucción y esto que recogió don Jesús de Izarra en su libro Crónica de Estíbaliz. Bueno, digo que tenía mis dudas porque si la piedra labrada de Estíbaliz se ha traído de a rigorista, en toda esa zona, Contrasta o Cáriz, hay mucha lápida romana, y una lápida que encontraron hecha la podían haber traído. Pero hay otra persona que no puedo decir el nombre, pues porque solamente me ha llegado y tengo
una nota sobre la mesa. Es un geólogo de la Universidad del País Vasco que ha estudiado la piedra de esta zona. Dice que en la rigorista realmente no se ha trabajado la piedra y sin embargo que la piedra de Estíbaliz, como de casi todas muchas iglesias de por aquí, es de Ajarte. Lo cual me lo creo más que de rigorista porque no puedo comprobarlo, porque de Uzquiano por Ajarte ha habido un camino que ha pasado por Estíbaliz hasta hace muy poquito, ¿no? Incluso cuando la marcha esta que ha citado ya Próspero y que este año tiene lugar el día 31 de mayo, pues el primer planteamiento para venir de la zona de la Ayuda se hizo por Ajarte, pasando ese antiguo camino viniendo a la zona de Verasturi. Entonces, ya, pues igual esa piedra y otra piedra que todavía está sin estudiar y que está allí en la pared de Estíbaliz, que puede ser una inscripción romana, pues podrían ser originales de ahí, de la época romana, porque la época romana pues tienes Argantonia, Argandonia, tienes muchos nombres de por así, que son latinos, y podía ser original. O sea que la primera piedra que tenemos no sabemos desde cuándo está, pero es romana. No te atreves a citarlo en un siglo, ni mucho menos. No, es que es romana, pero no estoy seguro de que sea realmente de allí. Ujú. ¿Y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos Estíbaliz? Comenzó con el santuario que conocemos. ¿Cómo fueron llegando las siguientes instalaciones? Hemos conocido, los más jóvenes hemos conocido las últimas obras realizadas en Estíbaliz, pero seguro que tú en estos 50 años has conocido otras y anteriormente a tu llegada seguramente que también tuvo sus reformas. Documentalmente lo primero que hay en Estíbaliz es un castillo. Y al hacer el trabajo que se hizo de reafirmación de los cimientos hace 15 años, más o menos, sí que apareció que había habido una construcción ahí. Entonces, lo primero que está testificado es el castillo a través del tenente. Si hay un tenente que se encarga de algo, es porque eso existe. Si no, no se encarga, ¿no? Este es el López de Guinea, creo que es, si no está de Guinea. Es un Guinea, allá por el año 980, 960, 960. Después del castillo viene la primera iglesia de la cual nos queda el trozo donde está el ábside, donde está la pila bautismal. Este está testificado documentalmente en 1074. La iglesia era muy pequeñita porque al hacer esta reforma de hace 30 años se renovó el suelo y al descubrir el suelo apareció el antiguo En este sentido, Emiliano, me ves que te hago un gesto y es que hagan la reflexión. Anterior a, por ejemplo, que la capital alavesa, lo que era Aldea de Gasteiz, consiguiera su fuero en 1181, anterior a esa época. Bien, claro, es que estamos hablando de eso, de ahora Gasteiz se nos sitúa en el siglo VI, ¿no? Antes no sabíamos dónde estaba ni cómo era, ¿no? Pues de Gasteiz a Vitoria es el año 1181, o sea que Estíbaliz ya tiene funcionamiento para toda la zona 200 años, 300, 400 antes, porque al venir los moros es un lugar de refugio, etcétera, ¿no? Y bueno, siguiendo así, pues seguiríamos siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XVI, el monasterio que se construyó en el siglo XII-XIII, que los monjes llegaron hacia 1140. Desde entonces, ¿eh? Sí, la primera comunidad de monjes es muy pequeñita, pero desde 1140 hasta 1430, 300 años, ¿no? ¿Y qué congregación era? Benedictinos, Benedictinos. concretamente de Cluny. Venían directamente del monasterio de Santa María de Nájera, pero Santa María de Nájera es el primer monasterio de la península que es plenamente cluniacense. Lleváis allí más de 800 años. Sí, luego hay una interrupción muy larga de 500, desde 1430 hasta 1923. Y luego ya, desde que vienen los benedictinos, lo primero que se hace es el monasterio, luego se amplía el mismo monasterio, después se amplía la iglesia en 1927, los 10 últimos metros se traslada la fachada, que es el momento en que aparece esa lápida romana escrita y lo que he citado antes, y después ya en 1900, pues ya en el 96 hacemos el edificio nuevo último. Se me viene a la cabeza, Próspero, no sé si
quizás con alguna equivocación, pero se me vio una imagen del santuario de Estíbaliz hecho polvo, una vieja imagen, una imagen de hace unas décadas. Es real, esa imagen que, claro, para los más jóvenes se nos hace, pues, si es la que tengo en la mente, que creo que sí, me quedé ojo plático viendo lo que era el santuario, pues no voy a decir que en ruinas, pero hace unas décadas estaba en un estado que poco tiene que ver con el actual. Sí, ahora luego nos lo aclarará mejor Emiliano, pero ese paréntesis que nos ha hablado en 1430-1923 supone una crisis fuerte para lo que es Estíbaliz. Incluso la imagen tuvo que ser guardada de forma privada, y esto milagro que haya llegado hasta nosotros, ¿no es eso, Emiliano? Bueno, pues es un milagro que va a ser 100 años en mayo del año que viene. El día todavía no lo he podido precisar, pero ya en mayo de 1904 el seminario es el primero que se mueve. No el seminario como oficialidad, sino los agarreses que no tienen un santuario de peregrinación, y luego también dentro del seminario los que tienen menos medios, porque habría que hablar de la situación sociológica y económica también de la vida en ese momento. El caso es que los que no tienen para pagar un transporte hasta Aránzazu, o simplemente son alaveses y no se sienten identificados con Aránzazu, porque hay mucha zona de la llanada alavesa que se identifica con Aránzazu, hasta el Estíbaliz va tomando fuerza, pues entonces hacen una peregrinación para ganar el jubileo del año mariano, y con motivo del 50 aniversario de la aparición de Lourdes y de la definición del dogma de la Inmaculada, vienen a Estíbaliz, toman la imagen de lo que decía Próspero de la parroquia de Villafranca, la suben, hacen una celebración y juran que renovarán ese santuario. Antes ya había un movimiento amplio, pero si vamos detalle por detalle necesitamos 8 días. Por lo tanto, esa imagen que yo tengo en la memoria del santuario de Estíbaliz, pues como se dice vulgarmente hecho polvo, es de principios del siglo, puede ser tranquilamente. Tiene dos fases. Una, 1828, justo después de la Guerra de la Independencia, para la gente que solamente andamos así por siglos, pues un rayo cae y quema todo menos la pequeña iglesia. Entonces, junto a la iglesia, aprovechando la caída del tejado, se reconstruye una casa para que viva la familia que cuidaba aquello. Se quema el antiguo monasterio, que no sabemos cómo es, y se quema todo menos el aljibe, que está bajo tierra, ¿no? A eso sigue todas las guerras del siglo XIX. Luego, pues tenemos las carlistadas, tenemos la guerra de la independencia, que ya influye todo esto, ¿no? Y ese segundo, o sea, el incendio más la situación social, hacen que Estíbaliz, que está en un sitio muy evidente y por tanto es fácil para buscarlo como refugio, pero fácil de atacar, porque están allí refugiados, pero también por la altura que tiene se comunica muy bien con Zaldiaran y con Guevara y con los altos de Urquilla. Y entonces en las guerras carlistas se usa el lenguaje de las banderas, de los colores, para anunciar que viene ataque de Madrid, o sea, de Madrid, España, de la parte sur. Entonces cuando ganan, lo que sabemos, ¿no? La primera carlistada, dinamitan completamente el castillo de Guevara, y yo tengo para mí que también tiran la mitad de la torre de Estíbaliz, porque Olagüe en 1700, es decir, 30 años antes, en 1794, habla de una espadaña que tiene lugar para 4 campanas. Entonces las espadañas no lo tienen en cuadrado, sino que lo tienen en altura. Y así, como Isabel la Católica pues tiró los segundos pisos de las casas nobles para que no pudiesen defenderse y prohibió levantarlos en piedra para poderlos vencer más fácilmente, aquí interrumpieron los medios de comunicación. Brevemente, porque tenemos que ir con la parte importante de devoción, fe, con Próspero, pero brevemente, Emiliano, 3 dudas que tengo. La primera de ellas, ¿por qué durante 5 siglos tienen que dejar los benedictinos lo que había sido su casa, Estíbaliz? Bueno, porque hay una crisis vocacional similar a la de ahora, es uno de los motivos. Luego el motivo inmediato, pero eso es el motivo de la venta, ¿no? Es que los monjes de Santa María de Nájera tienen muchas deudas, están construyendo la iglesia. Dice un historiador monje, además, que los de Nájera siempre hicieron malos planos desde la fundación, siempre los hacían más grandes de lo que podían pagar,
Y bueno, y venden varias posesiones, entre ellas venden el Estíbaliz. Y luego porque hay una nueva valoración social de la situación, en la cual los Pérez de Ayala tienen mucha predominancia aquí en la llanada y se hacen cargo tanto de elementos sociales como de elementos religiosos. El Hospital de Santa María fundan el hospital de Santiago y hacen como una, vamos a llamarlo aquí a la medida de la época, de asegurar la asistencia sanitaria y de atención al peregrino y al caminante en la llanada, con Salvatierra, Estíbaliz y Vitoria. ¿El monasterio actual, entonces, de cuándo es? ¿En donde habéis vivido los envenenamientos? La zona que vivimos nosotros se construyó la mitad en 1923 y la otra mitad en 1928, más o menos. Y el edificio, ya en cuanto a santuario, el santuario de Estíbaliz, tal como lo podemos ver hoy en día, la rehabilitación importante que ha tenido en el siglo XX, ¿cuándo se produjo? Coge fuerza en los años 20. A partir de Hijo y Garay, que viene de obispo en 1917, por lo menos es cuando dice quiero potenciar Estíbaliz como patrona de Álava. Y entre el 27 y el 30 lleva una época fuerte, y luego la que ha dicho Próspero entre el 50 y el 70. Ahí prosperó la importancia también de la frontera que marcabas en fechas muy recientes, la segunda mitad del siglo XX. También lo que hemos conocido en esa segunda mitad del siglo XX de fortalecimiento de Estíbaliz en todo su sentido, tanto en el histórico, en mantener su patrimonio, en sentido cultural, también vive momentos álgidos en cuanto a la fe. Bueno, vamos a ver, la de la fe es algo pues que se lleva dentro, y que sería obvio decir que estas generaciones más jóvenes pues la sienten de otra manera. A mí me parece que lo que tiene importante de Estíbaliz, aparte de su historia y de su antigüedad, es lo que nos dice a los alaveses. Pero ¿desde cuándo nos lo dice? ¿Desde el siglo XVII, desde el XIII, desde el XX, desde...? Pues yo colaboro con la revista Estíbaliz desde los 3 últimos años y me he procurado leer todo lo que se refiere. Vamos al siglo XX, que es desde siempre ha debido decir algo. Pero en el siglo XX es cuando, sobre todo en la llanada, y últimamente en toda la provincia, pues nos están mandando mensajes. Recuerdo que una vez hicimos un trabajo con los chavales siendo maestro y hicimos una entrevista a Emiliano, y nos decía que desde la primavera hasta el otoño, prácticamente todos los fines de semana, hay fiestas especiales de comarcas, de pueblos, de toda la provincia, y poníamos que entre 100 y 120.000 personas visitan anualmente el Estíbaliz. Decíamos, nosotros pensábamos haciendo un cálculo que unas 50 personas al día, 100 personas los sábados y los domingos, salían las 120.000. Emiliano nos dijo que pasarían de 150, que podría ser 200.000 las personas que anualmente pasan por Estíbaliz, a la vez que vamos allá. Entonces, hablar de esos números de personas de alaveses que pasamos por allá, es que hay algo más profundo que las piedras y la historia, es algo que nos dice algo, y que a mí me parece que es algo a tener en cuenta, que es efectivamente lo que está escrito hasta ahora, lo que tenemos documentación del siglo XX donde se ha extendido. Pero como comentaba, una de las romerías más significativas de estos últimos años, el rey Tito VIII, era la gente que vemos allá, gente joven, gente de 20 a 30 años, que esporádicamente viene a decirle algo a su madre, y que en este caso es la Virgen de Estíbaliz. Y esta romería pues lleva 15 años, ¿o cuántos lleva ya? No, todavía no. Este año es la número 10, empezó en 94. Y ya, pues sí, yo pensaba que este año iba a aumentar menos, pero sí, sigue aumentando. Y este año yo creo que andaremos por los 1.200 por los rumores que nos llegan. Sería un empujón importante para Estíbaliz el momento en el cual se declara la Virgen de Estíbaliz patrona de las tierras de Álava. Recordar el año, próspero. Tenemos un artículo que hicimos hace 2 años en la revista Estíbaliz, pero mejor no lo dice Emiliano. Bueno, pues como patrona, hace algo más de 100 años, a Becerra de Bengoa, esto se planteó varias veces, y interviniendo Becerra de Bengoa se planteó de nuevo en 1870 y pico,
Y entonces la contestación que dieron la gente que se movía en torno a Estíbaliz y más en torno a Álava, quiero decir, vivían en Vitoria, pero se preocupaban más de la historia de Álava y de la tradición, fue que si ha sido 1000 años patrona, ¿para qué lo vamos a poner en papel si ya lo vivimos, no? Lo de el aldeano aquel también de comienzos del siglo XIX, a la pregunta, ¿y por ustedes por qué vienen a Estíbaliz? Dice, porque es nuestra parroquia de todos. O sea, no era la de su pueblo, era nuestra parroquia de todos, muy bien dicho, ¿no? En papeles está desde 1941. Otra cosa es la coronación, que es de 1923. Pero, bueno, pues yo creo que por ciertos intereses y por cierta ruptura de tradición y por la burocracia que entra en el siglo XX, quieren que haya un papel que lo diga, ¿no? Y entonces se hacen las gestiones. De paso lo digo, pues porque en 1815 se pensó en un momento en nombrar patrona de Álava por las circunstancias en que se había vivido a la Virgen de la Encina, a la de Arceniega. Pero resulta que nada más tomaron el acuerdo y no hicieron las gestiones. Aquí se hicieron las gestiones desde el año 40 hasta el 40, no, desde el año 38, 30. Y bueno, pues se decretaron en el 41. Pero ella era patrona de facto anteriormente. Sí, patrona de facto representan estirantes básicamente primero de la llanada, que es el Álava nuclear. Cuando esta organización en torno a Vitoria va agrandando, pues Vitoria también va transportando sus influencias y sus intereses, ¿no? Y entonces, pues Estíbaliz ya empieza a ser relevado. Aparte de que, por ejemplo, en una zona donde Estíbaliz tiene mucha importancia, el primer documento con un bautizo en Estíbaliz que consta es del siglo XIV y el niño lo traen desde Oñate. El condado de Oñate tiene mucha relación con Estíbaliz porque la tiene con toda la llanada. Pero también la zona del Alto Deva y unas zonas de Vizcaya que curiosamente no son las más próximas a Ochandiano, por ejemplo, sino las de más atrás, a Chavaleta, por ejemplo. Sobre lo comentado hasta ahora, en referencias personales y familiares, pues sí que uno se da cuenta de algunos detalles que han rodeado a los comentarios familiares. Por ejemplo, decías antes la fe que existía hacia el santuario de Aránzazu, y es cierto, mi abuelo, que es de la zona norte de la llanada, ya camino de tierras, pues, Losu, Luciano, pero esa parte norte de la llanada, pues, él donde iba principalmente era el santuario de Aránzazu. Sin embargo, mi padre, en la siguiente generación, pues siendo muy pequeño, tuvo una excursión a Estíbaliz, con lo que muestra ese cambio que antes decías. Una foto de la excursión de tu padre. Efectivamente. Para él mismo fue una sorpresa, pero muestra cómo el pueblo alavés se ha relacionado con el santuario a lo largo del siglo XX. ¿Cómo ves la relación actual? Bueno, hay dos cosas. Aránzazu, al ser un lugar donde hay una comunidad, favorece las confesiones, entonces donde hay una comunidad siempre hay otra dinámica, ¿no? Y luego también porque la economía y la relación es muy fuerte con Guipúzcoa, ¿no? En toda esa época. En este momento están cambiando mucho las cosas, como ha dicho Próspero, pero es y en este cambio más secularizada, parece que menos practicante, o es menos practicante. Es mucho menos practicante, pero sin embargo hay unos valores estos que nos vienen de la Edad Media que son reales, como son el tipo de ser a la vez, el valor de la familia, el valor de la honradez, el valor de la palabra. Esa tradición se sigue creando y es curioso al superior que tenemos, que no lleva más que 6 años en Estíbaliz, pues les sorprende mucho la cantidad de padres jóvenes que van a la iglesia y le enseñan la Virgen y le echan un beso y le enseñan el Ave María delante de la Virgen. Y si comparas eso con la gente que va a misa, dice, no son muchos más. Luego la tradición de las bodas es muy antigua. En este momento pues es un centro importante de bodas dentro de eso, ¿no? Y luego, dentro de las bodas que se celebran, el interés que la gente pone por celebrarlas bien. Oye, estoy preparando una que va a ser muy diferente de otra que prepararía yo, pero no son bodas como he vivido en otros sitios donde sí hay muchas bodas están, pero las veo mucho menos preparadas, mucho menos detalle. Hay ese sentimiento de madre hacia Estíbaliz, no con el sentimiento que quizás tengo en andaluz, pero con otro. Sí, con el sentimiento de aquí, como en el sentimiento de que a la madre le llamas vieja, pero cuidado que nadie te la toque, ¿eh? Es decir, es un cariño diferente y hay una vinculación al sentido de la vida, de la sociedad y del valor de la vida misma. O sea, yo lo digo pues porque ya a este nivel hablo con las personas, ¿no?
Y decía antes Próspero una imagen que en su recuerdo, yo no sé si todavía esta imagen se produce, la imagen de Estíbaliz de pueblo en pueblo, en un caminar. Sí, ha sido algo, y es todavía en muchos de los pueblos se sigue haciendo. Yo lo he conocido, Próspero, en Vitoria-Gasteiz, de casa en casa, de comunidad en comunidad. Hay todavía barrios o comunidades que pasan de casa en casa todos los meses. Pero lo que hemos vivido los de la provincia ha sido, cada comarca tenía una imagen a su servicio, y yo recuerdo por la de Campezo. Nosotros íbamos hasta la central de Antellana, recogíamos la imagen de los vecinos de Bujanda, y nos traían hasta este sitio y todos la llevábamos en procesión hasta el pueblo. Aquel día era día grande, con un sermón, igual si teníamos banda de música, llevábamos la banda de música, y estaba en Santa Cruz de Campezo todo el año. Y al año siguiente, en mayo, lo cogíamos nosotros y lo llevábamos hasta la cadena, que es un caserío que hay entre Orbiso y Campezo, y al día se la entregábamos a ellos con las palabras de los sacerdotes y cantábamos el himno de la Virgen de Estíbaliz. Todavía los de mi generación sabemos mucho el himno de la Virgen de Estíbaliz, y cuando se va a Estíbaliz se ve que la gente sabe ese himno. Igual es de las pocas cosas que une a los alaveses la Virgen de Estíbaliz, porque se habla del pueblo alavés como un pueblo que tiene falta de elementos que una a todo el pueblo alavés. Y el propio Deportivo Alavés parece que concita esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues yo diría que sí, porque la idea de esta marcha Retiro-Será nació con esa idea, y nació precisamente en León, que es la zona más sur, y que muchos piensan que no es alavesa, ¿no? La zona de la Reja Alavesa. Diles a ellos. Pues bueno, a los avioneses. Pues bueno, ahí empezó y los primeros que vinieron fueron 14 de León. De 14 a 1200 en 10 años, y se van uniendo de todas partes, y sobre todo la idea era esa: somos muchos, nos vemos poco, hoy día vamos en coche y no charlamos los unos con los otros, y acompañar al que tiene la ampolla y por estarle una tirita y hablar de él, pues esto es muy importante. Emiliano, antes la iglesia iba mucha gente, pero muchos por obligación. No es lo mejor lo actual, que no van tantos porque no es obligación, pero mejores. Antes eran más, pero peores. Eso se dice siempre, como los que dicen que había que cobrar por ir a la iglesia, que se vería se vería quienes pagan, y los que quieren lucir pagan para estar en cualquier sitio, o sea, no interesa. Es otra situación, y bueno, pues yo me voy a mi terreno. Hay un dato muy importante en toda nuestra cristiandad moderna, que es el año 1314, en que se decreta lo de la misa dominical. Hasta el siglo XIV no es la obligación, es la obligación moral, pero no hay una obligación jurídica. Actualmente la gente está muy despistada y muy entretenida. Luego, cuando tiene la amargura del corazón, también le faltan resortes, no sabe a quién acudir. Pero aquello de lo mejor, esto lo mejor, son diferentes y tenemos que vivir como respuesta. Y entonces yo diría que Estíbaliz está encontrando una serie de respuestas que la gente las percibe, y que va a ser un elemento cohesionador, y que va a dar impulso a una sociedad del futuro que va a ser muy diferente. Pero la propia iglesia también va a tener que evolucionar, ¿no? Ya va evolucionando, aunque se dice la iglesia, pero en la iglesia hay muchos matices, muchos aspectos, muchas situaciones, y estamos muchas personas, y actuamos de formas muy diferentes. Y entonces, pues, en la iglesia hay cosas que se dicen muy mal dichas de la iglesia, o que la iglesia no sabe vender, ¿no? Pero la comunidad cristiana lleva una dinámica siempre de acomodación y de desarrollo. Te pincho un poco, porque no conozco el mundillo. ¿Cómo lo voy a conocer si nunca he sido monje, verdad? Pero de una congregación a otra yo veo muchas diferencias en actitud, en cercanía. Por ejemplo, a una persona como yo, a un periodista, los benedictinos desde luego sois de los que mostráis la cercanía continua, por lo menos yo lo he percibido así. Pero de otras congregaciones no lo puedo decir. Yo veo muchas diferencias de actitud hacia el resto de la sociedad entre congregaciones. Es que si todas fuesen iguales no habría más, ¿no? Es decir, hay diferencia, y encontrarás diferencia entre monasterio y monasterio. Y por poner un ejemplo que es el nuestro, ¿no? Los monjes vivimos en un lugar durante años y años, y nos identificamos mucho con la tierra, con la problemática, etcétera. Y encontrarás
por citar nombres y no tengo que hacer ninguna concreción, la actitud del Valle de los Caídos con la actitud de Estíbaliz o con la actitud de Montserrat o con la actitud que para nosotros no es la más correcta, y estoy hablando de Caza, de Samos, donde todavía ahora se empieza a hablar gallego en comunidad, pues por una serie de circunstancias, pero había un momento en que en un monasterio gallego no había ningún monje gallego. Ya hablas de benedictinos. Y estoy hablando de benedictinos. Es decir, la Iglesia es respuesta y luego la sociedad, pues entonces hay diferentes planteamientos desde muchos puntos de vista y por eso existe la variedad para que podáis escoger. En este sentido, recuerdo como una vez en Villano me comentaste, nosotros somos los benedictinos los que hemos inventado la jornada de 8 horas diarias, 40 semanales, bueno, el trabajo de 48, sí. Esto responde a una evolución en el Imperio Romano, que se medita desde el año 500, y ya entonces organiza este elemento que es muy importante. Es decir, la persona tiene que tener una coherencia y una continuidad física y psicológica. Entonces, tiene que descansar bien, tiene que dejar de trabajar, y entonces él distribuye ya la jornada del monje en 8-8-8. Pero ya que me pinchas por ahí, pues te voy a decir algo. Es el inventor de la economía moderna. Es decir, una sociedad no puede funcionar si la economía no va bien. Y una economía no puede ir bien si todos no trabajan. Ahora te pincho a ti, Próspero. Creo que es necesario, porque hay que ser también un poco malo. Pero tanto que estamos hablando de la devoción de los alaveses hacia su patrona, su virgen, tanto que hablamos del cariño de los alaveses hacia Estíbaliz, pero cuando Emiliano y sus compañeros pidieron dinero a la sociedad alavesa, mi opinión es que la sociedad alavesa no respondió para las últimas reformas de Estíbaliz. Efectivamente, tienes razón, cuando se hizo el centro de acogida, se hizo una campaña a base de colaborar con ladrillos y ya me has dicho antes que si eran elementos de unión. Y efectivamente, acabamos de celebrar el día 1 de mayo, el día de una de las fiestas de Estíbaliz, pero si es que yo creo que la gente cada vez va más. Pero los medios de comunicación pasan a Estíbaliz de largo, Se preocupan más del ambiente folclórico que hay alrededor. Y vamos, entonces Estíbaliz es más elemento de unión porque se juntan para el festival de cocina, para el festival del deporte rural, pero a ver si por no aflojarse el bolsillo los alaveses, entre los que me incluyo, la culpa va a ser de los periodistas. No. Aquello pues, por lo que fuera, el pueblo alavés no respondió. O simplemente se respondió con dar unos billetes, pero no se dio cuenta del volumen económico, gracias a Dios, que entre la comunidad religiosa, que era fuerte, y la Diputación de Álava, salía adelante la idea. Pero es que los vecinos querían que el pueblo alavés se involucrara. Tenían dinero, tenían la posibilidad, no como congregación, sino me imagino luchando con las instituciones, hubieran tenido posibilidades de que prácticamente el 100% de la obra se hubiera llevado adelante con dinero público, pero queréis, Emiliano. Por eso era importante, también fue un punto de partida. La aportación fue relativamente menor en la fórmula de ladrillos, luego se fue completando con donativos posteriores. O sea, los alaveses son muy ordenados, somos, porque aunque te viniste, ¿no? Entonces, cuando vieron la obra, son muy desconfiados y tal, ¿no? Aquello de debe haber, ¿no? Pues cuando vieron la obra, entró más dinero en donaciones cuando vieron la obra terminada que cuando se presentaban los premios, porque la gente de aquí es muy positivista. Dice, no sea que se vayan, y además que, oye, no creo que, no sé si lo pensaban de los monjes, pero ya han pasado varios casos en que se va recogiendo dinero para una obra, para una serie de viviendas, tal, y el promotor se va con el dinero, ¿no? Eso fue curioso, sí, por un lado. Y por otro lado, la cuestión de unificación o eso, del 1 de mayo va creciendo, esto va creciendo. Y luego hay un planteamiento falso. La pena es que no ha prosperado la denominación que se empezó en los años 70, Fiestas de Álava. Es que la pregunta del millón es, ¿y a usted, Padre Zaeta, no le parece que San Prudencio le da mucha importancia y Estíbaliz menos? No, mira, en San Prudencio hay muchísimo más ruido, pero es que no nos interesa ni como lugar, ni mucho menos como monasterio. Es decir, que si el monasterio ese día tiene un grupo
en ejercicios que puedan seguir en ejercicios. Romería y festivales. Eso es. Armentia no es romería. En Armentia este año se quejaba el presidente de la Junta Administrativa, que más que romería ya es eso, es un negocio, una feria, Armentia romería pues a las 9 de la mañana. Sí, del día Santo. Entonces esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? En este sentido, hemos hablado de historia, hemos hablado de DC. Emiliano, no nos podemos despedir sin hablar de cultura, porque dentro del monasterio, yo por ejemplo desconozco esta infraestructura que existe dentro del monasterio y ahora mismo me acuerdo que cualquier día tenemos que ir con la unidad móvil. Existe una biblioteca. Muchos de los benedictinos, o por lo menos algunos, son verdaderos agentes culturales de la cultura vasca, del euskera. ¿Qué papel han tenido los benedictinos en cuanto a cultura? Pues bueno, como Estíbaliz es una historia muy larga, pues démonos cuenta que Estíbaliz es un monumento singular en la perspectiva que ahora lo estamos estudiando. Y es que es un monumento al diálogo interreligioso en contra de la guerra, y en contra de la Guerra Santa y de las cruzadas. Estíbaliz se construye en un momento y por unos monjes que están preocupados pues por las cruzadas, concretamente que no están de acuerdo, como es concretamente San Pedro de Cluny. Entonces San Pedro el Venerable de Cluny se viene a la península para hacer un congreso, hacer otras cosas, pero un congreso panreligioso a entonces de judíos, cristianos y musulmanes, que lo realiza en 1142 en Nájera. Esto es una cosa muy poco conocida. Cuando vuelve a Francia, entra en diálogo a quien conocía mucho con San Bernardo, y San Bernardo opta por la vía violenta, funda los órdenes militares y predica la cruzada, mientras que los benedictinos negros optan por la cultura. Y en Estíbaliz, la iglesia, eso para otro día queda muy bien, la tema es muy musulmana, hay mucha influencia musulmana en la iglesia de Estíbaliz. Y lo que pensamos que era simplemente bíblico, ahora vemos que además es judío. Eso es importante. Pues luego, los benedictinos siempre hemos tenido en general una actitud cultural abierta. Algunos dicen, ¿cómo hacéis esto tan moderno? Pues porque hicieron esto porque era lo más moderno que había entonces. Y ahora hacemos lo más moderno que hay porque miramos al futuro. Y luego el tercer elemento de cultura, en los últimos años aquí ha sido muy importante el tema del euskera. Pero lo comentaba el día 1 en la entrevista que me hicieron, que es que yo el año 55 y por boca de un monje que todavía vive en el Valle de los Caídos además y que es de Ávila, fue la primera vez que oí decir que yo no sabía ni qué era el euskera. Los benedictinos para vivir en Estíbaliz bien, con su carisma, deberían aprender euskera. Y era de Ávila, tenía 4 hermanos casados con 4 militares, y no, él había tenido un profesor de aquí a la vez. Así que entre líneas aprendí euskera también. Cuando tuve ocasión, pero es que antes aprendí catalán, porque estuve en Cataluña. O sea, yo renuncié a aprender lenguas de cultura teórica para hablar lenguas de enraizamiento, ¿no? Porque vivía en Cataluña, aprendí catalán, vivía aquí, en cuanto tuve ocasión aprendí euskera. Entonces, eso es importante, que mucha gente lo identifica. Separatismo, euskera, no. Hay algo mucho más profundo, ¿no? Raíces. Hay la raíz. Luego, claro, cuando la comunidad fue euskalduna a partir de 1963, toda la gente, no digo todos, pero la mayoría, pero gente muy poco significada, por supuesto, por el euskera, como puede ser el Opus, O sea, aclaremos las cosas. No, es que en Estíbaliz hubo reuniones del Opus, hubo reuniones de la Ikastola Vida, y los nombres de los vascos de los clubs del Opus están elaborados en Estíbaliz. Mira cómo te miran los jóvenes que nos controlan la mesa de mezclas. Se están quedando jopláticos. Sí, es un neologismo que no conocía y que no viene del inglés, por lo menos. Cuando te están escuchando, todo el movimiento sale que se ha reunido en Estíbaliz, pero no solo el movimiento social, bueno, también el Opus Dei. Pues eso. Y luego también no es que los benedictinos acogemos la anécdota de Dostoyevsky es fenomenal, ¿no? Dostoyevsky pues era rebelde para entendernos, ¿no? Y al final quedó excomulgado. Le cogió una tormenta en Campo Raso donde no había cerca más que un monasterio. Entonces llegó al monasterio pues porque le estaba pasando mal. Y el monje le abrió la puerta y que pasé y le dijo, oye, es que estoy descomodado, ya que recibimos a todos. Y eso trae muchas consecuencias, Nos han robado a nosotros aquí a monasterios. Incluso dos monjes de Bedoc, de aquí de Iparralde,
acabaron en los BIF, por acoger a todos. Es decir, el elemento cultural, luego nosotros tenemos otros dos rasgos importantes. Nosotros todos los días leemos un mínimo de 2 horas. Y una persona que todos los días lee 2 horas al final tiene cultura. Y no es un sabio, no es un doctor, no es un licenciado, pero cuando habla se le nota. Y entonces yo creo que estos serían los 4 elementos que implican la presencia cultural de Estíbaliz en el ambiente, ¿no? Luego, pues, hombre, la mayoría tenemos un título, pues yo soy en Historia Eclesiástica, el otro es en Dogma, el otro es hay uno que es abogado, es en Derecho Civil y en Filosofía. Próspero, tenemos que terminar. Así que quien te habla a veces piensa que la Iglesia va a tener que hacer algo, por ejemplo, pues con el panorama actual que tiene el seminario en Vitoria, que no tiene ningún joven dentro del seminario. Cuando hace 20, 30 años el panorama era totalmente distinto, pues piensa que la Iglesia algo tiene que hacer, porque si no, en 20, 30 años se va a situar en un panorama totalmente difícil para seguir progresando. Sin embargo, quien te habla también no se imagina, pues por ejemplo, Estíbaliz vacío, un día, ¿no? Sí, Con monjes. Antes lo has preguntado, Emiliano, que el cambio que tiene que haber en la Iglesia. Yo te hablo ahora como padre de familia, que yo veo que mis hijos de 28 y 30 años, pues tienen unos valores religiosos muy distintos a los míos. Siempre he intentado hacer una religión más a su alcance, y yo creo que por mucho que intentas, no sé si se consigue. Ahí quedan sembradas los valores, no sé si los cogeremos. Cuando leo a Emiliano que ellos eran vanguardistas, es que yo creo que la religión tiene que dar un giro muy grande, muy grande, muy grande, y que, como hemos comentado antes, van más la gente a Estíbaliz a ver el folclore que hay alrededor que a visitar la iglesia. Pasan realmente lo mismo. Hay miles y miles y son los que pasarán por la basílica. Entonces tiene que haber un cambio fuerte en los cuales pues veamos más a Dios en la persona necesitada, en cualquiera de las personas que nos rodean, que no vayamos, nuestros hijos no van a ir tanto a esas celebraciones, pero yo creo que esos valores que cristianos de ayudar a los demás, yo espero que en el futuro las iglesias sean centros donde nos ayudemos, nos unamos para ayudar a la gente a los vecinos que están en paro, al proyecto que hay en esa parte de Asia o de América, pero que lo llevemos nosotros adelante, que recemos menos con libros y oraciones, y que llevamos más a la práctica este mensaje tan bueno que dice más acción. Tenemos 20 segundos, Emiliano. Pues muy sencillo, es que la Iglesia son todos los bautizados, y hay bautizados que se dan cuenta a los 60 años. Próspero Nis, Emiliano Zertan, Iei, mila esker, eta ondo pasa, maiaz honetan, oso hilabete garrantzitsua da. Saiatuko gara. Oraingoz 5.000 persona edo dauzkada puntatuta Estíbaliz pasatzeko maiatzen. Maiatzen, eta bakarrik 7 egun pasa dira. Mila esker, biei, eta badakizue, zuei, entzulei, datorren asteburuan hemen egongo garela berriz. Nun eta Radio Vitoria Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean.